Padre, te queremos dar muchas gracias que nuevamente estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre. Gracias por las bendiciones recibidas, gracias por todas esas oraciones contestadas, Señor, conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Te pedimos por las personas que están teniendo algún padecimiento físico, para que pues pronto logren salir de él. Y que el estudio que vamos a ver hoy también pues lo pueda compartir correctamente y se pueda entender bien, quede en nuestra mente y en nuestro corazón y lo apliquemos a nuestra vida diaria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, pues empezamos. Sí. Y hoy iniciamos el estudio de un nuevo libro. Acabamos con Santiago. Y ahora vamos a empezar con el libro de Gálatas. Si quieren ir a sus Biblias, Sí. Gálatas. Y poner su separador. Y poner el separador Gálatas. porque sí, vamos a estar regresando constantemente. Vamos a ver otros versículos, pero vamos a estar regresando a Gálatas. Entonces voy a leer Gálatas 1, del 1 al 5. Ay, perdón, sí. ¿Cómo se llama el estudio de acá? Introducción. Es la introducción al libro de Gálatas. ¿Sí? Y leo Gálatas 1, del 1 al 5. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí está más o menos el resumito de lo que vamos a ir viendo. El libro de Gálatas es el libro que habla de la libertad. En él se nos afirma categóricamente que en Cristo Jesús somos libres, libres de la ley y libres del pecado. Vamos a ver Gálatas 2:6. Pati, por favor, tú tienes el micro. Sí, sí. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que me hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Hasta ahí, sí. Pablo dice, los de reputación nada nuevo me comunicaron, ¿sí? Es los de reputación los que se consideraban importantes. Nada le habían dicho nuevo a Pablo. Y a nosotros también a veces nos es fácil clasificar a las personas, ¿no? Por la importancia que puedan tener, pues ya sea según el poder que tengan o según la posición social que ocupen. Pero ante Dios, todos los creyentes somos iguales en Cristo. Dios no nos clasifica según lo inteligente que seamos o no seamos, ni la posición que tengamos, ni el poder que podamos tener, ¿sí? Ni nuestro nivel académico. A Él lo que le interesa es la actitud de nuestro corazón. Y el plan de Dios para la salvación del hombre es una salvación, como sabemos, por gracia, gratis, y no por obras que el hombre pueda realizar. Gálatas 3, 13 y 14. ¿Gálatas 3, 13 y 14. Que es el segundo punto que vemos aquí. La salvación es por gracia, no por obras. Gálatas 3. Perdón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos redimió, nos compró. Esa palabra redimió que se usaba para cuando comprabas la libertad de un esclavo o de un deudor, ¿sí? Y la muerte de Cristo pagó por nuestros pecados. O sea, nos liberó de la esclavitud del pecado. Gálatas 4 ahora, versículos 21 al 25, por favor. 4, 21 al 25. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Hasta cuál es? Perdón. Hasta el otro. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí Pablo hace un contraste en quienes son esclavos de la ley, representados por Ismael, el hijo de Agar, la esclava de Sara, ¿recuerdan? Con quienes son libres de la ley, que están representados por Isaac, el hijo de Sara, la esposa de Abraham, el hijo de la promesa. El nacimiento de Ismael pues fue motivado por una falta de fe en esas promesas de Dios. Ya veían que ellos eran muy grandes, que no tenían hijos, y es cuando Sara le dice, pues no, llégate a mi sierva para que tengamos un hijo, ¿no? Pero fue esa decisión empleando pues medios humanos, ¿sí? Pero estaba la promesa. Y cuando habla de la promesa se refiere a esa forma milagrosa en cómo Dios capacitó a Abraham y a Sara para que tuvieran a Isaac, ya siendo viejitos, a pesar de que Sara había sido estéril siempre y ya había pasado la edad en que podía tener hijos. Y en este pasaje Pablo utiliza el personaje de Agar y de Sara, y estos hijos, el hijo de Agar, Ismael, y el hijo de Sara, Isaac, para ilustrar esa verdad espiritual, ¿sí? La historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac está para sustentar ese contraste entre lo que es la ley y la gracia. Pablo quería mostrar a los judaizantes que al igual que todos aquellos que tratan de adquirir la justicia por sus esfuerzos, de cumplir con cosas, de guardar la ley, que solo pues reciben esclavitud y condenación, porque no puedes cumplir toda la ley, ¿sí? Y sabemos que Agar, como era sierva de Sara, se constituye pues sí una ilustración adecuada de todos los que están bajo la servidumbre de la ley. En Cristo somos libres de esa ley, ¿sí? Porque nos lo dice muchas veces, la salvación por gracia es la libertad. Juan 8:36, ¿qué nos dice? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, libres de esa servidumbre del pecado y libres de ese legalismo de querer tratar de cumplir la ley cuando no lo podemos hacer. Pablo les había enseñado a los Gálatas esta libertad y ahora les escribe esta carta, pues ve con tristeza que están regresando a la esclavitud de la ley por la influencia de algunos judíos dogmáticos que les decían que tenían que cumplir con las leyes de Moisés, que tenían que circuncidarse y cumplir con esas tradiciones, ¿no? Cuando no era así. Fíjate que les dice en Gálatas 3, 1 al 3. Gálatas 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas, insensatos
quien os fascinó, pero no obedecer a la verdad, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo que ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley y por el otro ir con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Fíjate cómo les dice Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó para que no obedezcas a la verdad? ¿Sí? ¿Y recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Sí? Era por fe, es por fe. ¿Cómo les dice? Tan necios soy, insensatos. Y cuando les llama insensatos, no se refiere a que fueran faltos de inteligencia o fueran torpes, sino a su falta de obediencia. Pablo ya les había enseñado. Y ahora estos creyentes sabían que habían recibido el Espíritu de Dios, no por cumplir la ley, sino por fe, no por cumplir con las leyes judías. Pero estaban así como dando un paso atrás cuando creyeron que tenían que cumplir leyes judías para completar su salvación, ¿sí? Siguiendo reglas especiales. Entonces estos judíos que les decían estas cosas, que tenían que cumplir con la ley, estos judíos dogmáticos, atacaban la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo la defiende fuertemente, como vamos a ir viendo en estos estudios en el capítulo 1 y 2, lo vamos a ver en las siguientes. Y también atacaban su doctrina libertadora, que también Pablo vamos a ver que defiende brillantemente en los capítulos 3 al 6 del libro de Gálatas, ¿sí? Entonces, vamos ahora a Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, Cristo murió para liberarnos del pecado y de una interminable lista de leyes y regulaciones que no podemos cumplir, y nos hizo libres no para hacer nuestra voluntad, porque entonces nos llevaría nuevamente a ser esclavos del pecado, ¿sí? Y de nuestros deseos egoístas. Porque aquellos que están usando esa libertad para hacer lo que quieren, pues ¿sabes qué? Vuelven a caer en la esclavitud del pecado, porque vuelven a pecar y se vuelven a ser esclavos del pecado. Entonces aquí en esta introducción que nos da del libro, Pablo hace una suma de 3 cosas: de su autoridad, ¿sí?, de su mensaje y de su motivo. Entonces, para empezar, pues vamos a ver su autoridad. Y esto lo vemos en los primeros versículos que leímos al principio. Gálatas 1, los volvemos a leer, 1 y 2. Gálatas 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Patita. Sí. Aquí Pablo está explicando que era un apóstol con estas palabras, para demostrar que su apostolado era tan válido como cualquiera de los 12, ¿sí? Como dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios que le resucitó de los muertos. Y sabemos que todos los apóstoles fueron llamados por Jesucristo y Dios el Padre. Y todos recibirían esa autoridad de Dios, ¿sí? Para esta fecha, Pablo ya se había convertido hacía casi 15 años, ¿sí? Está aquí demostrando su autoridad que tiene para hablar como habla. Y Pablo se presenta como apóstol, como testigo ocular de la resurrección de Cristo y comisionado directamente por Jesús para expandir las nuevas de salvación.
Pablo sabemos que no era uno de los 12 apóstoles originales, pero fue apóstol igual que ellos. Y conoció a Jesús ya resucitado. Vamos a 1 de Corintios 15, 9 y 10. Primera de Corintios, ¿qué? 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Uy, sí. ¿Se acuerdan como fariseo que era? Era fariseo ferviente, Pablo. Había sido enemigo de la iglesia cristiana, a tal grado de perseguirlos y capturarlos y quererlos meter a la cárcel, ¿no? Por lo tanto, él pues, no se sentía digno de ser llamado apóstol de Cristo, aunque no nos cabe duda que fue el más influyente de los apóstoles. Tú ve a tu Biblia y ve cuántas cartas de Pablo a las iglesias que formó, ¿sí? Pablo era una persona profundamente humilde y él sabía que había trabajado arduamente y que había logrado mucho, pero como dice, no porque él fuera un buenazo, ¿verdad? Solo porque Dios derramó bondad en él y gracia sobre él. Pablo había sido testigo ocular de Cristo resucitado. Los demás apóstoles, pues sabemos que habían convivido con Cristo, en vida de Cristo, ¿sí? Pero Pablo era humilde y sabemos que esa verdadera humildad no es reconocer, no es decir, ay, no, pues es que yo soy muy inútil y no puedo. No, sino es reconocer la obra que hace Dios en nosotros. Es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, en el desarrollo de nuestras capacidades. Y Pablo escribió que había trabajado mucho más que los otros apóstoles. Pero esto no era así como que, ay, vean yo todo lo que he hecho. No era jactancia de parte o arrogancia de parte de Pablo, sino sabía que su poder procedía de Dios, ¿sí? Y había sido un gran fariseo, ¿te acuerdas? Que cumplía toda la ley así, pero tremendo. Entonces, cuando Pablo se convierte, pues sí, esta conversión hizo que tal vez lo persiguieran más que a los otros apóstoles, ¿no? ¿Y qué hace? Pues hace que él trabajara más fuerte para predicar el mensaje. Imagínate, Pablo, ¿no? O sea, los judíos así como diciendo, ¿y ahora qué le pasó? Y los cristianos, ¿qué? ¿Pero cómo? Si antes nos perseguía y ahora predicando. Imagínate que es la situación como estaba Pablo, ¿no? Vamos a Gálatas 1, 3 al 5, que son los siguientes versículos que nos tocan hoy. Gálatas 1, 3. 1, 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios nos salvó para que podamos vivir para Él. Y luego, a ver, pregúntate, ¿le estoy dando gloria a Él? La manera en que vivo refleja realmente mi gratitud a Dios por haberme rescatado. ¿O hemos dejado de ser leales al mundo para ser leal a Cristo? ¿O sigo viviendo como antes de conocer a Cristo? ¿Sí? Y aquí vemos que el apostolado de Pablo no fue de hombres, sino de Jesucristo mismo. Gálatas 2:8. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dios estaba usando a Pablo para alcanzar a los gentiles.
Inclusive, Dios lo preparó antes de que naciese para esto. Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstolos antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dado que Dios guiaba el ministerio de Pablo, no estaba haciendo nada que Dios no hubiera planeado de antemano, o para lo que Dios no le hubiera dado ya ese poder para llevar a cabo, ¿sí? Y lo preparó. Y sabes que de manera similar, Dios nos conoce íntimamente y nos escogió desde antes que naciéramos. Podemos ver en el Salmo 139, vamos a ver nada más tres versículos, Salmo 139, versículos 13 al 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosamente son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Sí, y Dios nos escoge desde antes, ¿sí? Dios quiere que nos acerquemos a Él y quiere que cumplamos el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Primera de Corintios 1, 6 al 9. Primera de Corintios 1, 6 al 9. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Sí, nada nos falta en ningún don. Estos dones nos los ha dado Dios a cada creyente, ¿sí? Sin considerar nuestra madurez ni nuestra inteligencia. Él nos da dones y debemos usar esos dones para servirle, ¿sí? Dios preparó a Pablo y fue sellado por la aparición de Jesús después de resucitado, lo cual Pablo no deja de mencionar como lo más importante del cristianismo. Gálatas 1:1b, o sea, la segunda parte del versículo, que aquí lo tengo, no lo leas, si quieres, aquí lo tengo. Voy a leerlo completo. El versículo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombre, sino por Jesucristo. Este es el pedacito que nos interesa. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿sí? O sea, su autoridad se sella también por los hermanos que están con él, como copartícipes de este mensaje a las iglesias de Galacia. Pablo, fíjate que aquí habla a las iglesias no como representante de la iglesia, sino probando que su mensaje es por encima de la iglesia y no al revés. Su mensaje, como el de toda la Biblia, es tan vital como el de Jesús mismo y es el pilar del cristianismo.
Vamos a verlo en Efesios 2, 20 y 21. Efesios 2, versículo 20 y 21. Después de Gálatas. Esos dos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Padre. Sí, 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 edificado sobre el fundamento de los apóstoles, pero la piedra angular es Cristo mismo. El fundamento y la obra, vemos que no era obra de hombres, sino las enseñanzas que Dios daba por revelación divina. Y es lo que a Pablo le da esta autoridad de lo alto. Y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia. La piedra angular, como digo, es Jesucristo. Imagínate un arco así, ¿no? Ese arco tiene una piedra angular, la piedra clave, que es la que está hasta arriba. Si tú quitas esa piedra, todo el arco se cae. Esa piedra es Cristo, ¿sí? De donde la que sostiene todo. La que sostiene, exacto. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿3:16? Ujú. De segunda de Timoteo. Las Sagradas Escrituras. No, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿3 qué? 16. Todas las Escrituras es inspirada. ¿Sí? Todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ujú. Gracias. Síguele, por favor. Para instruir en justicia a fin. Al fin de que el hombre Ujú. de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ay, sí. Fíjate, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, esto incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando dice inspirada por Dios, es exhalada por Dios. ¿Sí? Dios inspiró a los escritores de la Biblia con las palabras exactas que debían decir, que debían describir. ¿Sí? Él usó la mente de cada uno de ellos, su vocabulario y experiencias para producir su palabra, que sabemos que es infalible, que no falla, y es inerrante, que no tiene error. Y Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que vamos a las Escrituras, Dios habla, Dios nos comunica cosas, ¿sí? Cuando habla de redarguir, pues es reprender una conducta errónea o una creencia equivocada que tengamos, porque las Escrituras exponen todo pecado a la luz. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos y para que nos arrepintamos, ¿sí? Las Escrituras no solo exponen y amonestan una conducta errónea, sino que también te muestran el camino que debes seguir. Yo me acuerdo que en una ocasión iba a los discipulados una chica muy jovencita y ella tenía muchos problemas en su casa, ¿no? Entonces iba con un psiquiatra y el psiquiatra, bueno, la atendía y todo, pero ella me decía, bueno, ¿y de qué me sirve que yo tenga estos problemas por lo que pasó en mi infancia si no me dice cómo solucionarlos, ¿no? O sea, se quedaba en que, sí, tú eres así porque te pasó esto y esto y esto. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios te enseña el camino que
que tú debes de seguir. ¿Sí? Entonces ahora vamos al punto 2, a su mensaje, el mensaje de Pablo, que lo vemos en el versículo también 3 y 4. No lo leas, aquí lo tengo, que dice, lo repetimos: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sí? Dios siempre tuvo planeado salvarnos por medio de Jesús. Hemos sido rescatados como de este mundo malvado, sí, porque este mundo es malvado, no nos cabe duda, sí, gobernado por Satanás y lleno de crueldad, de tragedia, de tentación, de engaño, de enfermedad, de tantas cosas horribles. Pero este rescate que nos ha hecho Jesús de este mundo, no es que nos quite de este mundo, por lo menos ahorita, ¿verdad? Cuando partamos, pues ya será. Pero sí nos libera de esta esclavitud del pecado. Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Él. Y la manera en que vivimos realmente está mostrando mi gratitud a Dios por haberme rescatado. Y el mensaje de Pablo aquí, pues, es muy profundo y es sencillo, porque habla de la gracia y habla de paz. La fuente y el resultado del Evangelio de Cristo, ambas provienen del Padre y de Jesús. Y a todo cristiano tiene disponible la gracia y la paz. La naturaleza del mensaje es que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el mensaje. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para que seamos aceptos ante el Padre y para que estemos reconciliados con Él. Nadie, como hemos dicho, nadie puede eliminar el pecado por obras. ¿Cuántas obras tengo que hacer para limpiar mi pecado? ¿5? ¿10? ¿15? 3 obras al día como los Boy Scouts. No es por obras. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es que sabemos que somos pecadores y que somos incapaces de salvarnos y que necesitamos a Jesucristo como Salvador para obtener misericordia, ¿sí? No ganamos la salvación, y esto lo repite muchísimas veces, por cumplir la ley. Solamente Cristo fue capaz de cumplir la ley de Dios a la perfección. Ningún ser humano es capaz de hacerlo. Primera de Pedro 2, 22 al 24. Solo Cristo la cumplió a la perfección. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Él pagó por nuestros pecados. Él, que no cometió pecado, pagó por nuestros pecados. Esto se llama un sacrificio sustitutivo. Fue nuestro sustituto en la cruz, ¿sí? Y como nosotros no podemos eliminar nuestro pecado por obras, por lo mismo, pues solo puede ser perdonado. Esto es el todo del Evangelio. Salvos por fe en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Ay, este versículo me encanta, es tan claro. Sí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Uno de los muchos versículos que nos habla de que no es por obras, es por fe, ¿sí? Y este regalo, a esa gracia, ¿cómo respondes? Cuando alguien te da un regalo, ¿cómo respondes? Pues con gratitud y con alegría de ese regalo, ¿sí? Y el objetivo del mensaje, pues es librarnos de este presente siglo malo. Gálatas 1, 4. 4b, la segunda parte del versículo. Gálatas 1, 4b. B. ¿Me toca? Sí. Lo voy a leer todo. Lo voy a leer todo, Sí, ¿no? todo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, como conforme a la voluntad de nuestro Señor Ajá. y Padre. Para librarnos del presente siglo malo, ¿sí? Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, que sabemos que gobernado por Satanás y que está lleno de cosas feas, de crueldad, de engaños, ¿sí? Fue esta operación de rescate del sistema presente para pertenecer ahora al reino de Dios, ¿sí? Juan 17, 16. Juan 17, 16. Como vemos aquí en este punto, ¿sí? Pertenecemos al reino de Dios y somos vencedores. Juan 17, 16. Juan Aquí está 17. anotado, ¿eh? Juan 17, 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No lo puse, ¿verdad? Sí, estamos en el mundo, pero ya no vivimos por las cosas de este mundo, nada más viviendo por lo que vive la mayoría del mundo, ¿no? Por tener y hacer y estar viviendo por esas cosas. Nuestra mira ya está en otras cosas que de veras son importantes. Y somos más que vencedores, lo vemos en 1 Juan 5, 5. Salud. 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 ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como creyentes somos vencedores, ¿sí? Nuestra fe es la que nos hace vencedores, ¿sí? La fe en Cristo y la dedicación que tú tengas en conocer más de Él, en obedecerle, en conocer qué dice su palabra. No nada más en saber, sí, qué bonito lo que dice. La estás poniendo en práctica, la estás obedeciendo, ¿sí? Eso es lo que te hace vencedora. Y esto es algo que Juan repite y nos repite para llamar nuestra atención. Somos más que vencedores. Ese versículo me encanta. Primera de Juan 5:4, que también hace referencia a esto. Primera de Juan 5:4. ¿Quién es el...? Otra vez, creo que me equivoco. No, 4, el 4, perdón. 5. 5, 4. El versículo 4 ahora. El anterior. El anterior, sí. Ellos son del mundo. No, Porque todo el que es nacido. 5:4. Primera Sí, de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios ¿no? Bueno, El 4 a lo mejor es a ver. el 5. Es el 5. 5. Perdonen ustedes. No te- Porque todo lo que Ándale. es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, ¿sí? Y también vamos a ver Romanos 8:37, que también nos habla de el ser vencedores. Sí, si quieres, Andy, por favor. ¿Romanos Romanos qué? 8:37.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así ahora pertenecemos a ese reino de Dios. Filipenses 3:20. Es como ahorita en las Olimpiadas. Vencedor, ¿verdad? Así Tenemos decimos nosotros. medalla de oro. Filipenses 3:20. Está Gálatas, Efesios, Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, somos ciudadanos del cielo, ya no estamos buscando nada más placeres y cosas terrenales, somos ciudadanos del cielo, donde está Jesucristo, el lugar donde mora Dios y Cristo está ahí presente, y donde está escrito nuestro nombre. Tenemos ahí una bonita y grande herencia. Y la fuente del mensaje es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te salves, que tú seas salvo. Juan 3:16, que es el versículo. Wow. A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, en este versículo se concentra todo el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y este amor de Dios se extiende a todos, como dice el versículo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es para todos, ¿sí? Porque Dios pagó el máximo precio para salvarnos. Entregó a su único Hijo, que sufrió nuestro castigo. Jesús pagó por nuestros pecados y nos ofreció esta vida eterna. Nosotros debemos imitar este gran amor de Cristo y estar dispuesta. Yo no digo que mueras por alguien, pero sí que mueras a tus deseos, a tu flojera, a tus cosas, a tus deseos egoístas, exactamente, a tu comodidad, ¿no? Para hablarle a otro de Cristo y ellos también puedan tener esa bendición, ¿no? Ahora también cuando habla aquí de la vida eterna, pues hay gente que dice, ay no, a mí eso no me agrada porque pues, he tenido una vida muy, muy difícil, muy miserable y piensan que la vida eterna va a ser igual que como es su vida, es como continuación, pero para nada, ¿no? Sabemos que no es una continuación de la vida que tenemos aquí en la tierra, como la conocemos, ¿no? En la vida eterna, Dios nos garantiza que todos los que creen en Cristo, ahí no habrá enemigos, ni habrá enfermedades, ni muerte, ni pecado, ni maldad. Imagínate pasar la vida eterna con Cristo, con Dios en el cielo, ¿no? Porque cuando no conocemos a Cristo, pues tomamos decisiones como si esta vida fuera lo único que hay. Y ya, me muero y me morí, y ya ahí acaba. Pero no es así. Y cuando tienes a Cristo, esto se vuelve así como el comienzo de la eternidad. Ya tienes a Cristo y sabes que vas a pasar con Él toda la eternidad, ¿sí? Y es más que una afirmación intelectual que digas, ay, sí, yo sé que Jesús es Dios, ya, y ahí me quedo. No, implica que realmente tengas una confianza completa y una esperanza en que Él es el único que te puede salvar. Es poner todos tus planes y tu destino eterno en manos de Cristo. Creer en Él es tener la confianza de que sus palabras son fiables. Puedes confiar perfectamente en lo que dice la Biblia. Y de que te dará el poder para cambiar tu vida. Cristo cambia vidas, ¿eh? Entonces, si tú no has puesto tu vida en Cristo, pues hazlo ya, hoy mismo, ¿sí? Y recibe esa maravillosa promesa de una vida eterna con Él. Entonces, vamos a ver que también la voluntad del Padre era que Cristo muriera por nosotros. Vamos a ver lo que dice Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní, que sabe lo que se le viene, lo que le espera.
Vamos a ver un versículo nada más, Lucas 22, 42. Lucas 2, 42. 22, 42. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no es que estuviera aquí tratando de abandonar la misión que vino a hacer a la tierra, sino le estaba comunicando al Padre lo que sentía en esos momentos que se le acercaban, ¿sí? Pero también está afirmando aquí su compromiso de cumplir la voluntad de Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta copa se refiere a esa terrible agonía que Jesús tendría que soportar, no solamente con lo que pasó en su pasión, ¿sí? Que fue golpeado, maltratado, escupido, crucificado, sino lo peor que él padeció fue esos momentos que estuvo separado del Padre cuando estaba pagando por nuestros pecados. Vamos a ver Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate, sí, la agonía de Jesús fue terrible, pero el peor momento que pasó fue ese periodo de separación espiritual de Dios, ¿sí? Jesús sufrió esa muerte para que nosotros no tuviéramos que experimentar esa separación de Dios. Y vamos a ver por último el motivo. Aquí está muy claro en Gálatas 1:5. El motivo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el motivo. El motivo de Pablo en todo lo que hacía era glorificar al Padre. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y si yo con agradecimiento, ¿sí? ¿No? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. La libertad que tenemos en Cristo, al igual que toda nuestra conducta y todos nuestros hechos cotidianos, debemos usarlos para gloria de Dios, para que compartas con otros, para que también ellos lleguen a ser salvos. Y también debemos tener mucho cuidado en el significado que puedan tener nuestras acciones para con otras personas. Porque te dices cristiana, pero realmente te estás comportando como tal. Entonces, imagínate que al no hacerlo, pues estamos muchas veces siendo piedra de tropiezo para otras personas que dicen, ay, mira, pues es que así son todos los cristianos, ¿no? Sí, es bien mentirosa, pero así son todos los cristianos. ¿Sí? Estás impidiendo que otros lleguen a Cristo, ¿sí? Entonces, o con los cristianos que también son muy nuevitos, que apenas están creciendo en la fe, y tú les estás dando ese mal testimonio de lo que es seguir a Cristo, tener a Cristo en tu corazón, ¿sí? Entonces, que nuestras acciones siempre estén motivadas
por ese amor a Dios y que todo lo que hagamos y todo lo que decimos sea para su gloria. ¿Sí? No para gloria mía, y mira, no, es para gloria de Dios. Entonces, pues mantengamos eso como un principio rector en nuestra vida y preguntémonos cada vez que vamos a hacer algo, ¿es esto para la gloria de Dios? ¿Estoy honrando a Dios con esto que estoy hablando o estoy haciendo? ¿O cómo puedo honrar a Dios por medio de lo que yo puedo hacer? Para que no seamos piedra de tropiezo a otras personas. Entonces, pues este es el único propósito del hombre aquí en la tierra. Y Pablo lo estaba llevando a cabo en su propia vida, ¿sí? Este propósito de honrar a Dios. Así, esta carta que escribe Pablo de reprensión a los Gálatas por haber caído de la libertad en Cristo a la esclavitud de la ley, por querer completar esa salvación que ya tenían por estar cumpliendo cosas. Entonces, sí, en esta introducción es lo que hace esta suma, que es la doctrina básica de todo el cristianismo. Y la pregunta es, ¿te has apropiado tú de este mensaje de Pablo? Que la salvación es por fe. ¿Tú tienes fe en que Cristo ya pagó por tus pecados? ¿Lo has hecho tuyo? ¿O sigues queriendo hacer obras creyendo que con eso vas a tener la salvación? Pues este es el mensaje de la introducción al libro de Gálatas, que está muy bonito, les va a encantar, así como nos gustó el de Santiago, nos va a gustar este libro de Gálatas. Y voy a dar gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos que es solo la fe en Jesucristo la que nos hace ser salvos, que no son las obras que realizamos lo que nos dan la salvación, sino el apropiarnos del sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario al pagar por nuestros pecados. Por eso, Señor, queremos decirte que sí reconocemos que somos pecadores y que ese pecado nos separa de ti, Señor. Y queremos decirte que nos arrepentimos de todas esas faltas que hemos cometido y pedirte que nos perdones, que Jesús entre a nuestro corazón y sea Él nuestro Salvador, y no solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas, y que nos regales la vida eterna. Gracias, Padre, por esta enseñanza, y queremos tenerte siempre en nuestro corazón, y que seas tú el que guíe cada acción en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.